Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Hoy hablaremos sobre riesgoso. Génesis 12 del 1 al 5 en la Reina Valera del 60 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Yo quiero que te pongas en el contexto de Abraham. No es fácil renunciar a todo. Eso es lo que el Señor le estaba pidiendo a Abraham. Deja tu casa, deja a tus padres, ve a tal lugar, un lugar totalmente desconocido, a comenzar de nuevo. Es riesgoso. Yo siempre he estado en contra de los cristianos que dicen que es fácil seguir al Señor. No es cierto. El mismo Jesús decía que aquel que quiera seguirlo tome su cruz todos los días. Es riesgoso, porque cuando tú sigues al Señor, renuncias a tu voluntad para hacer la voluntad de Él, y eso tiene un riesgo. ¿Que es un riesgo calculado? Definitivamente. ¿Por qué te digo calculado? Porque es el propósito del Señor, y ese va a ser mejor que nuestro propio propósito. No sé si me explico. Entonces, a Abraham le estaba diciendo: sal de este lugar, vete de aquí. Y le da una promesa: y te bendeciré, y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti las naciones de la tierra. Qué promesa la que le estaba dando el Señor, pero esa solo se iba a cumplir si Abraham tomaba el riesgo de irse. Los cristianos pensamos que seguir al Señor es para que todo nos vaya bien. No es cierto. Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra comodidad, nuestro confort van a ser sacudidos. ¿A causa de qué? De que se cumpla el propósito de Dios. Porque por eso es que yo decidí seguir al Señor, para renunciar a mi vida y vivir la vida que el Señor quiere que yo viva. Y eso significa obedecerlo. Cosas muy ilógicas para los demás, pero lógicas para el propósito de Él. Eso es un riesgo. Tú has tomado decisiones riesgosas en tu vida. De niño, ir a tocar el timbre del vecino y salir corriendo. Ese era un riesgo. El riesgo era que el vecino saliera antes de que tú desaparecieras. El riesgo de un noviazgo. Sí te agrada la persona, sí te gusta, pero tú no sabes cómo van a llevar la relación. ¿Sí o no? Si te das cuenta, tomamos decisiones riesgosas. Entonces, seguir al Señor es riesgoso. Y qué bueno que sea así, porque eso nos vuelve a dar vida. No hay nada peor que alguien que es conformista, que no se mueve, que no hace absolutamente nada, que solo pasa la vida. No hay nada peor que eso, por lo menos para mí. A mí me encanta aventurarme a nuevas cosas. Y después le digo a mi esposa: ¿por qué nos metimos en esto? Mejor no lo hubiéramos hecho. Hubiésemos hecho esto, otro. Pero esas situaciones marcan los buenos recuerdos que tenemos. Recuerdos excelentes. Tomaste el riesgo de salir bajo la lluvia. Te mojaste, te empapaste. Son esos momentos de riesgo que marcan un antes y un después, que te enseñan que puedes vivir de otra manera. No de la manera que dicta el mundo, sino de la manera de cumplir el propósito de Dios. Pero avancemos en esta historia. Génesis 18 del 10 al 14. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Contra todo pronóstico, les estaba dando otro riesgo. Van a tener un hijo en su vejez. Hoy los jóvenes planifican, contraplanifican, recontraplanifican para tener un hijo. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Será que podemos? ¿Será que va a ser así? No digamos para tener 2 o para tener 3. Yo sé que los tiempos han cambiado, pero imagínate eso. Abraham había salido de su casa en obediencia del Señor a una tierra desconocida, a un nuevo comienzo. Y luego de nuevo con los años se acerca al Señor a decirle:
vas a tener un hijo. Tan así, tan riesgoso que hasta Sara no lo creía. Interesante, pero sucedió. Y de ajuste de pena, si seguimos leyendo, después de tenerlo, cuando lo estaban disfrutando, porque a los hijos se les disfruta, el Señor le pide que sacrifique a su hijo. Y sabes, eso fue más riesgoso. ¿Te das cuenta cómo va subiendo el riesgo con el Señor? No, si las cosas comienzan suaves y cada vez va siendo un riesgo mayor. Obviamente si leemos, sabemos que el ángel le dijo a Abraham que no lo hiciera. Es más, le da una promesa por no haberle negado al hijo. Dime tú qué mayor riesgo que este. ¿Te das cuenta? La vida de Abraham. Luego Abraham fue un riesgo, pero te puedo mencionar a muchos. Ayer hablábamos de Gedeón, pero podemos hablar de Jefté o de David. O podemos hablar de Noé. Es más, podemos hablar de los discípulos del Señor. Del mismo Saulo cuando se convirtió en Pablo. Y así te puedo dar un montón de ejemplos. Es un riesgo y debemos de tomarlo. Debemos en serio de ser arriesgados con el Señor. Él no nos va a dejar, pero tampoco nos la va a poner fácil. No lo creas. Porque si crees de esa manera vas a salir huyendo a las primeras de cambio. El Señor sabe lo que nos conviene. El Señor conoce el final. Y obviamente nuestra mente siempre nos va a decir, es un riesgo. Sí, pero como te dije al principio, es un riesgo calculado. Porque es 1000 veces mejor el propósito de Dios en lugar de nuestro propósito. No te va a desamparar, no te va a dejar. Y algo que sí yo tengo certeza es de que va a cumplir la promesa que te haga por ese riesgo que has tomado. Así que no temas, no te desanimes. La situación hoy puede haberse salido del control, de tu control, pero no del control del Señor. El momento puede ser el más difícil de tu vida y era un riesgo, pero sabes, aún en ese momento difícil, el Señor sigue teniendo el control y te va a sacar de ahí y luego vas a decir, gracias Señor, porque si no me hubieras incomodado, porque si no hubieses hecho que me arriesgara, me hubiese perdido de todo esto. Así que, ¿es riesgoso? Sí. ¿Vale la pena? Por supuesto. Sal de tu comodidad y síguelo, que esa es una maravillosa aventura, con riesgos, pero con una tremenda recompensa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque nos permites tomar este riesgo, el de seguirte, el de obedecerte a pesar de que la sociedad diga que no es así, el de poner en primer lugar tu voluntad en lugar de la nuestra, en que hoy tal vez para la sociedad estamos al revés, pero sabes, Señor, tenemos la certeza y la garantía de que tú siempre nos vas a sostener y nos vas a dar esa recompensa que solo podríamos obtener mediante el riesgo de seguirte de todo corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.